¿Qué tal, amigos de Lucha Libre, el arte de Gots? Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en Pachuca, Hidalgo, y bueno, pues nos encontramos en una arena de gran tradición. Estamos en la Arena Afición de Pachuca, Hidalgo, y nos encontramos con el licenciado Ricardo Biorneri Islas. ¿Cómo está? Pues contento y agradecido que nos vengan a saludar. Bueno, pues un honor realmente estar con una gente de la lucha libre como usted. Y bueno, me gustaría preguntarle para iniciar esta plática, este video, esta entrevista, ¿cómo se relaciona usted con la lucha libre? Desde niño me gustaba mucho la lucha y tal vez quería yo ser luchador, seguramente. Entonces empecé a venir a las funciones y conocí al propietario de este local, que era padrino mío, y debido a eso, poco a poco me fui ambientando y él, yo creo que se dio cuenta que podía yo tener un acercamiento a la administración y al gusto por la lucha, y ya fue como ya me quedé. Pero dice, quizás yo quería ser luchador. Sí, porque hice la carrera y nunca lo supe porque no lo intenté, entonces ese es un quizás de que a lo mejor debía haber hecho más por hacerlo, o a lo mejor no quería. ¿Sí? El hecho de que usted me diga, bueno, quizás quería ser luchador, me hace pensar que posiblemente usted ya era aficionado a la lucha libre. Desde niño, a los 5 años, yo ya estaba viendo al médico asesino, por decirle un nombre de esa época, ¿no? Y obviamente en esta arena. No, había otra arena que fue el antecedente de esta, hasta 1952, en el que se abre aquí. ¿Usted es originario de aquí de Pachuca? de Sí. Pachuca? Y bueno, me dice usted, por ejemplo, el médico asesino, pero ¿a qué otros luchadores como aficionado le tocó ver justamente aquí en Pachuca, Hidalgo? Pues he visto a todos. Claro. El Santo, el Cavernario, Suguicito, Black Shadow, Blue Demon, Tarzán López, Bobby Bonales. Sí, a todos los luchadores de esa época, por supuesto. Claro, Rito Romero. Bueno, y decíamos, ¿conoce usted al propietario que entonces era quién? El propietario de la Arena El señor Afición. Francisco Flores. El señor Francisco Flores, que digo, para conocimiento de la afición a la lucha libre, bueno, pues es el promotor, el famoso promotor del Toreo de Cuatro Caminos. Más tarde fue promotor del toreo. De los famosos independientes, ¿verdad? Fundador de los independientes. Y que me quiero imaginar que en ese entonces él trabajaba todavía para la empresa mexicana de lucha libre. No, ya cuando se hizo independiente, ya no. No, pero en la época en la que usted lo conoció. Sí, desde luego. Claro. Él empieza como en 74 con los independientes. Entonces, hasta ese momento, y de ahí para atrás, trabajó con el Consejo, actualmente Consejo. Claro. Antes era empresa mexicana de lucha libre. Así es. Y entonces él de alguna manera lo considera para participar en la administración justamente de esta arena. Claro. Y efectivamente, sí empieza usted a trabajar con él. Sí, efectivamente. Yo estudiaba y aquí debería yo darme mis vueltas. Claro. ¿Licenciado en qué se titula usted? Licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho. Y ya llegando justamente a la Arena Afición, ¿cómo se desarrolla usted aquí dentro de esta arena? Pues el señor Flores me da la oportunidad de estar con él, pero no me pone mi silla, ¿no? Claro. Sino me manda a aprender, me manda a las puertas, a vender boletos a la taquilla. Ahora sí que desde atender abajo. El negocio, conocerlo, ¿no? Claro, la dulcería, empaparse de... cortar boletos en la puerta, ver lo de la propaganda, en fin, todo lo que es este negocio, ¿no? Conocerlo. Yo no sabía que me estaba orientando de por qué lo hacía, ¿no? Claro. Pero pues ya después se da uno cuenta que era porque quería que lo conociera. Sí, entonces yo cada cosa que veía pues era importante para mí, ¿verdad? Ya para cuando usted llega aquí, ¿ya cuánto tenía ya cuánto tenía de existencia la Arena Afición? Yo llegué aquí desde que se fundó como aficionado.
Y ya después tenía como unos 15 años la arena, Claro. cuando ya me quedo aquí yo. O sea, llego yo ya de trabajador. Claro. Estaba yo, le digo, en algún lado de ocupaciones dentro del local. A la fecha, ¿cuántos años tiene ya la Arena Afición? Desde el 52 a la fecha. Desde el 52. Que bueno, 48, estamos hablando 58, 68. exactamente, casi 70 años de existencia de la Arena Afición. De esta, Ujú, ¿sí? Más 13 que estuvo la otra Arena Afición, que también se llamaba así. claro. Que estuvo de 38 a 52. Y bueno, empieza usted a trabajar con el señor Flores y bueno, al fallecimiento del señor Flores, ¿qué pasa justamente con usted? Y obviamente con la arena también. Ya él lo había previsto, ¿no? Ya se sentía mal. Entonces fue delegando cada uno de sus locales y a mí me tocó aquí, Aquí en la Arena en Afición. la Arena Afición. ¿Cada cuándo se celebraban funciones de lucha libre aquí en la Arena Regularmente Afición? eran martes y domingos. Y a Martes veces y era domingos. martes, jueves y domingo. Pero por lo regular era martes y domingos. Cuando usted llega justamente aquí a trabajar, decíamos que entonces todavía el señor Francisco Flores trabajaba en la empresa. Sí, ¿Cómo se desarrollaban los programas aquí? ¿Con puro coliseíno? regularmente eran elementos conocidos como de la empresa, porque así se llamaba. Sí, o sea, los coliseínos. Los coliseínos eran los que venían y ya para entonces ya teníamos aquí un grupo de elementos locales, ¿sí? Que eran un complemento a los que venían de México. Claro. Entonces aquí se instauró una delegación de luchadores pachuqueños que cubrían los eventos, ¿no? Y las emergencias. Cuénteme un poquito justamente de estos elementos locales que digamos que eran los que recibían a los luchadores que venían, vamos a decirlo así, de la capital, de la Ciudad de México. Eran elementos que tenían muy buena condición y muy buenos luchadores y tenían mucha ambición de llegar, De sobresalir. de sobresalir. Entonces destacaron aquí, uno de ellos, conocido como Judas, fue el primero que llenó la arena y que dejó gente afuera. Sí. ¿Sí? Y después, pues, surgen algunos elementos que destacaron en la República, ¿no? Como Caris la Momia, por ejemplo, que fue un luchador de época. Claro, estamos hablando de la primera versión justamente de este personaje, Sí, ¿verdad? Mario Gómez. Entonces, estos luchadores pachuqueños, pues le dieron un complemento a los demás, al grupo. Claro. Carlos Lagarde también. Así es, sí, fue cómo no. De la época. Él originario justamente de aquí, ¿verdad? Y aquí empezó y aquí se hizo. Ya cuando él se va de aquí, pues ya se va a 3/4 de cocido, ¿no? Ya casi estaba para... Le faltaba la oportunidad nada más. Ya nada más para el estrellato total, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Y lo toman de la empresa. Sí. Sí, en esa época, cuando él se va, había un luchador, Walt Rubinsky. ¿Cómo no? Y él en esa época se retira. Necesitaban una pareja o un elemento como de esas características. Y el que las reunió fue Lagarde. Él tenía mucho el estilo de Rubinsky, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué otros elementos, vamos a decirlo así, que se hacen en la Arena Afición, pero digamos que se quedan como locales? Pues estaba el Tiburón, estaba Troglodita Flores, Luis Hernández, en fin, bastantes elementos que... O sea, realmente era muy nutrido el grupo de luchadores que sí, se tenían aquí. Que Enrique Camarena, el Jabalí, y algunos de ellos inclusive fueron a probar fortuna a la Arena México, a la Arena Coliseo, ¿sí? Y hacían con los demás elementos de la México las giras donde los ponían, ¿no? Claro. Y bueno, al rompimiento, digamos, de don Francisco Flores con los jerarcas coliseínos,
¿cuál es el cambio que se empieza a ver justamente aquí en la Arena Afición? Que se traen otros elementos conocidos como independientes, sumados a los que iban dejando la empresa o que ya la habían dejado, como por ejemplo Tinieblas, El Santo, René Guajardo, ¿sí? Que son de los Mil Máscaras, son pioneros en los independientes. Luchadores que a final de cuentas, bueno, ya habían venido aquí porque obviamente trabajaban en la empresa mexicana de lucha libre y bueno, ahora ya venían, pero vamos del lado independiente, ¿no? No había más que una sola empresa, sí, que era el Coliseo. Así es. ¿Sí? Y la México era lo mismo. Entonces, esos elementos no podían ir a otra parte porque pues, no había esa oportunidad. Claro. ¿Cuál es la capacidad justamente de la Arena Afición de cerca de 3,000 gentes? Cerca de 3,000. Sí. Y yo me quiero imaginar que en esos tiempos debió de haber sido, como dice por ahí, la cumbia de los luchadores. Yo creo que de bote en bote la arena, ¿verdad? En ocasiones sí, pero ya lo que viene en más auge es cuando están los independientes. Claro. Ahí sí estaba de bote en bote, no eventualmente como antes, sino era de 8 por 8. De cada semana. 8 días. Inclusive teníamos funciones de jueves y también con mucho éxito. O sea, se hacía martes, jueves y domingo. Y los jueves también eran exitosos. De puros independientes. De independientes o de elementos que ya figuraban a nivel nacional. Por ejemplo, Frankenstein. Sí. Pero el Frankenstein enmascarado, no, claro. no leo Natanael León. Sí. Ya no estamos hablando obviamente de él, no. Ya estamos hablando de los Frankenstein, porque al parecer creo que eran dos, ¿verdad? No, era uno solo. Era uno. Primero, y luego vino, le quisieron copiar al personaje, claro. Pero en realidad ninguno como Yapor se apellidaba. Él fue el que perdió, creo que la máscara en el Toreo de Cuatro Caminos. No, el que la perdió fue Cerecedo. Ok. Que era muy buen luchador, pero no con el impacto de Yapor. Yapor venía de Ciudad Juárez. Claro. Y era un tipo que pues le daba miedo, yo creo que hasta la lucha, ¿sí? Inclusive le daba miedo a los aviones. Cuando él venía para acá, se venía en camión, pudiéndose venir en el avión. En el avión, porque le daba miedo. Entonces, yo creo que ese miedo que tenía lo transmitía al público y la verdad espantaba, ¿no? Sí. Se sentía el impacto de su presencia, que ya ninguno de los posteriores, porque ha habido ya infinidad de Frankensteins, ha logrado lo que pudo haber hecho él. Claro. Sin ser un gran luchador, pero la personalidad que tenía era la que impactaba. Era la que arrasaba. Yo me quiero imaginar que fueron muchas ocasiones las que la afición se quedó con ganas de entrar a la arena, sí. De esos programas que se armaban aquí. Pero, ¿cuál recuerda usted? ¿Qué ocasión recuerda usted como la ocasión en que más gente se quedó justamente allá afuera? Fueron tantas que realmente no me acuerdo. Lo voy a enumerar cuando vino Andrés el Gigante, que se quedó la gente afuera con ganas de venir a verlo. Claro. Y ya no alcanzaba y aquí estaba, pero concurrido. ¿Nunca hubo en esas ocasiones el peligro, no sé, de querer entrar a fuerzas de parte de la gente? Bueno, no faltó alguna ocasión en que la gente nos ganó. Claro. Quiero decir, dio el portazo, ¿verdad? Sí. Pero sin ningún incidente de consideración. Claro. Y decíamos, bueno, ahí ya estamos hablando de otra etapa, ¿no? Ya del señor Francisco Flores con su empresa, primero Promociones Mora Flores, después Lucha Libre Internacional. Pero ¿qué pasa justamente al fallecimiento del señor Flores? Pues ella tenía organizada toda su promoción, su sociedad, y se queda su hija. Esperanza Flores Martínez, y se queda su sobrino. Carlos Maínez, y ellos siguen trabajando, promoviendo y se quedan con el toreo y las plazas de ellos, ¿no? Y claro. El grupo sigue integrado. ¿Qué diferencias se ven ya al ya no estar la cabeza don Francisco Flores y ya estar al mando justamente sus sobrinos?
que los elementos se habían acostumbrado mucho a la presencia del señor Flores. Y ahora ven el cambio y no lo sienten igual. Claro. Sí. Y dígame. Por esas fechas entra la televisión y eso hace que las cosas cambien completamente. Digamos que no necesariamente para bien. Pues no nos fue bien ya a partir de la televisión. No solamente a nosotros, sino en términos generales, ya no fue igual para la lucha. Sí. Al principio fue un exitazo, un boom, sí, pero después de eso se enfría. Y la televisión es así, es agotante. Claro. Impacta y después ya no es igual. Digamos que pudiéramos decir un aproximado de cuánto tiempo, vamos a decirlo de esta manera, camina de la misma forma la promoción ya al mando de los sobrinos y empieza a verse, digamos, un poquito la decadencia de esta empresa. Pues no me acuerdo exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Fechas, pero esa es la historia. Pero digamos que fue, porque digo, al mando del señor Maínez todavía tuvo éxito, vamos a decirlo así. Todavía se tuvo, porque era el mismo elenco, era el mismo grupo. Claro. Y las cosas siguen igual. Lo que viene a cambiar es, repito, lo de la televisión. Claro. Que de parte de nosotros no teníamos televisión, ¿sí? Y además la televisión invita a seguirla, o sea que nos dicen, vénganse con nosotros, ¿verdad? Y el señor Maínez tenía una lealtad pues muy fuerte con los de la empresa, ¿no? Y dijo, no, nos vamos a quedar aquí y vamos a reagruparnos, ¿sí? Porque se trabajaba con la empresa. Claro. Y resulta que no fue así, porque la empresa entra a la televisión y prácticamente nos elimina, cuando nosotros habíamos sido colaboradores de él y habíamos sido, bueno, se había negociado en todo momento con ellos. Claro. Ya cuando tienen ellos nuevamente el poder, pues se aprovecha para hacernos de lado y se vuelven a llevar a sus elementos, algunos, sí, y se quedan con otros que se habían formado acá. ¿Cuál es el mejor recuerdo que usted guarda justamente del señor Flores? Pues que me enseñó a trabajar, que siempre me orientó y que para mí fue una figura para todos nosotros, ¿verdad? Porque conocía y sabía de todo y orientaba y sabía de todo. Entonces, pues de esa parte vamos a considerar que mi ídolo luchístico y mi ídolo laboral, pues era él. El señor Francisco Flores. Sí, el señor Flores para mí. Y hablando de sus sobrinos, justamente. Digo, bueno, porque creo que a todos siempre tenemos algo que aprenderle a todas las personas, ¿no? Claro, a todos a ese grupo de personas que estábamos cerca de él, nos ayudó, a todos, nos orientó. Y ya que se quedan sus familiares, pues seguimos igual, porque teníamos la escuela de él. Y además teníamos una relación afectiva, de trabajo. De cariño, claro. De cariño, de habernos formado juntos. Entonces estábamos unidos. ¿Quién se pudiera decir que fueron antes los ídolos locales con mayor arrastre justamente aquí en la Arena Afición de Pachuca? Pues le decía yo, le hablaba yo de la Momia y de Judas, ¿sí? Lagarde, el Nazi, que aunque era de Tulancingo, sí, se formó aquí y fue un magnífico luchador también. Lorenzo Soto, que después fue Mr. Steel, también destacó. ¿Qué pasaba cuando venía, digo, ya estamos hablando un poquito de más atrás, pero qué pasaba cuando visitaba el Santo, la Arena Afición de Pachuca? Pues el Santo siempre fue un impacto en todos los lugares. Tenía esa rara virtud porque no había muchos como él.
y podemos decir que el único que lo hacía era el lugar que se presentaba, lugar que llenaba. ¿Sí? Y le voy a platicar una anécdota que me pasó con él precisamente, que un día afuera llega una camioneta lechera, estas de redilas, y estaba yo con el señor Flores en la puerta. Me dice, oye, ¿qué no es el santo el que está ahí arriba de la camioneta? Pero en las redilas nadie se iba a imaginar que el santo, el personaje, estuviera arriba de una camioneta de redilas, Claro. solo, como de carga. Y lo fui a ver y lo saludo, profe, ¿cómo está? Y dice, se me quedó mi carro, por eso estoy aquí. Por eso llegó en la camioneta de redilas. De redilas. O sea, la idea era llegar. Claro. Esa era su vocación de él, su espíritu de cumplir, ¿verdad? De cumplir, de ser puntual. Entonces, fue el primer luchador que le cargué la petaca. Le cargo la petaca para que se baje y ya se la traigo acá. Entonces, pues quedé yo muy impresionado, ¿no? De verlo ahí, a él. ¿Usted lo conocía sin máscara? Sí, lo llegaba. Sí. Y digo, poca gente tenía esa oportunidad, esas oportunidades, ¿no? Claro, y le digo cómo se dio. Entonces quedé muy impresionado, ¿no? de verlo a él. Así es. Un personaje como él arriba de una camioneta, pues pasó. En tantos años de existencia de la Arena Afición, ¿cuál recuerda usted que haya sido el accidente más grave de un luchador justamente aquí? El que le platicaba, el del tigre metálico, que cayó de cabeza y que tuvo que ser llevado al hospital. Sí. También alguna vez al Porky le dio un ataque al corazón. ¿Sí? O sea, podríamos decir que casi un infarto, por decirlo así. Sí. Y también se tuvo que llevar al Seguro Social. Claro. Sí. Y estuvo en terapia intensiva. Y ya se quería ir a su casa porque él era muy inquieto. Sí. No aguantó estar ahí. Y al tercer día lo hicieron firmar porque ya no quería quedarse. Y bueno, pues, si quiere ir, váyase. Fírmele. Claro, ya bajo su responsabilidad. Es correcto. Y salió. El aficionado más célebre o los aficionados más célebres de la Arena Afición de Pachuca. Siempre han sido varios, ¿no? Son por claro. épocas. Ahorita le digo el nombre de alguno, pues no me acuerdo exactamente, sí, ¿no? Sí. Yo aficionado había unos que eran de toda la vida, un señor Serrano, por ejemplo, Antonio Serrano, no le fallaba y venía desde la otra arena. Entonces siempre ha habido algún aficionado que se identifica y que la gente sabe quién es. Exacto. No faltan, como en México, las viejitas que se sentaban regularmente arriba, que empezaban a gritar y que la gente también les gritaba, ¿verdad? Así es. Pues siempre ha habido algún personaje. Y hablando justamente de los aficionados, de su llegada a esta arena, su llegada, la suya, pues la propia, a la fecha, ¿todavía llega a venir gente que venía entonces? Ya muy pocos, porque ya muchos ya no... me imagino que ya no viven, ¿verdad? Ya no viven, y alguna vez cuando llegan a venir, pues me da gusto volverlos a saludar, pero les repito, ya son muy contados, porque inclusive ya no los dejan salir. Claro. Sí. Y a la fecha, bueno, ¿cuál es su cargo justamente aquí en la Arena Afición? Y bueno, todavía hay funciones justamente en la Arena Afición. Seguimos administrando aquí y seguimos presentando lo que tenemos, ¿verdad? ¿Qué promotores, qué promociones vienen justamente a la Arena Afición? Vamos a hablar de elementos de las dos empresas más fuertes, que es del Consejo. El Consejo y AAA. Viene de TU de pronto, ¿verdad? DTU también se ha formado bajo otro tipo de lucha, pero que aquí se le dio y se le ha dado un impulso. Claro. Y que tiene su aceptación. Es un muchacho de Tulancingo, el Crazy. Sí. Crazy Boy. Sí, el que la ha formado y le ha dado vida, como sea. Ya lleva tiempo y ahí está. Así es.
Y bueno, siendo usted un hombre de lucha, de la lucha libre, ¿qué diferencias ve entre la afición justamente de antes y la afición de hoy que, pues igual que la lucha libre ha evolucionado y efectivamente la afición también? La afición de antes era, como su nombre lo indica, una verdadera afición. Quiero decir que venía una semana sí y a la siguiente también, y venía el martes y venía el domingo regularmente, ¿sí? Y actualmente, pues por diversas circunstancias, ya no se da eso. Viene el elenco y viene la gente que le gusta. Claro. ¿Sí? Se cambia del elenco y viene otra gente que le gusta. Viene el consejo, vienen los elementos que le gustan de este tipo de eventos, de lucha. Viene la DTU, viene la gente que le gusta ese tipo, viene el AAA, igual, y viene si, algún otro elemento de los independientes que todavía andan por ahí, y la gente va cambiando. Sí, vienen distintos sectores, vamos a decirlo así, Es correcto. De público, ¿verdad? Sí, y aficionados también. Entonces, no a todos ya les gusta el mismo tipo de lucha que existe, ¿verdad? Claro. Y antes era único, y todos bajo esa escuela. ¿En qué ha variado justamente la promoción de antes a la promoción de hoy? ¿En qué varía hacer una función de lucha libre como se hacía antes y hoy? Pues en realidad, el respecto a los luchadores, pues no varía, porque uno siempre busca traer a los que están en boga, momento, en claro. boga, que son taquilla. Entonces, de ese lado sigue uno pensando en ese tipo de elementos. Claro. Y antes era igual, trataba uno de traer a los que tenían más atracción, y ya uno ya sabía que cuando venía determinado elemento, las entradas iban a subir. Por ejemplo, lo que dice del Santo, el Rayo, Blue Demon. Quizás pudiera recordar, a lo mejor lo que le voy a preguntar, a lo mejor no, pero si recuerda, me gustaría mucho que nos comentara respecto a qué máscaras han caído aquí. Pues así de momento no me... Sí, no recuerda, obviamente. No recuerdo cuál. Pero obviamente, pues era el pan pues de cada día también en las luchas de apuestas justamente en esta arena. Sí se promovía alguna lucha de este tipo, ¿no? Sí. Y también de caballeras. Aquí el Santo le ganó, por ejemplo, una cabellera a Gori Casanova, ¿no? Por ejemplo. Sí. De lo que recuerda de momento. De momento, se me viene a la mente una anécdota nuevamente del Santo, sí. Porque yo también le tenía un especial aprecio, estimación y idolatría. Entonces, ya estando yo al frente, pongo un anuncio de la lucha como un atractivo, y le pongo al cartel: el Santo se quitará la máscara y la regalará al público. Y así se hizo la propaganda. Pero digamos que fue una idea suya. Sí. Entonces llega el señor, que era su representante, el señor Carlos Suárez, y ve ese anuncio. Se espanta. Sí. Y yo le aclaro que está diciendo que se la quitará y no que la va a perder. Así es. Pero él lo tomó como... entendiéndolo completamente de otra manera, ¿no? De otra forma, y que qué iba a hacer el Santo. Sí. Y se lo dice al Santo también, y pues sí, se preocupa, ¿no? Y finalmente yo tenía una máscara del Santo original, y total que al día de la función no la encuentro, y ya empieza la función y yo no sabía qué hacer, y le digo al Santo que me dé la suya, ¿no? Que me la sí, venda, tenía que cumplir con el compromiso, ¿no? Y dice: no, porque voy a Tulancingo y no traigo otra. Entonces ahí sí... Sí, lo metió en problemón, problema, ¿no? Le dio un susto tremendo. Claro. Yo creo que como pocas veces. Y finalmente un señor que trabajaba aquí con nosotros tenía una máscara del Santo. Original, me imagino. Y es el que nos saca del apuro, un señor Manuel Whitrum, que trabajó mucho tiempo con ustedes. Con nosotros, y salimos
del asunto, ¿no? Claro. Y el que se fue enojado, pues el señor Suárez. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues a final de cuentas cumplieron con lo Sí, que se prometió, ¿no? la idea mía era esa, ¿no? Que se quitaba la máscara y que le iba a regalar al público. Pero yo pensé que el SAT iba a traer por lo menos 2 Sí, máscaras. Dije, a la hora que se ponga, que se quita una, va a traer una abajo. sí. Y pues no traía nada. No sé si traía o no sé si... Seguramente que no la traía, ¿no? Y no se pudo de esa forma, pero se hizo de otra. La inseguridad permea muchas áreas, mucha vida y por supuesto la lucha libre también. ¿Qué tanto ha afectado la inseguridad en este caso y propiamente a la Arena Afición de Pues Pachuca? actualmente es una serie de factores, no es solamente la inseguridad, es la cuestión económica que hace que la gente no pueda gastar como gastaba anteriormente. La falta de oportunidades, la falta de trabajos, y si eso puede ser un poco de inseguridad, que ya la gente no quiere salir de noche, por ejemplo, ¿no? Entonces sí ha influido pues para nosotros, ¿verdad? En su lado, vamos a decirlo de esa manera, de aficionado, ¿qué guarda usted justamente como sus tesoros más valiosos? Pues el haber estado aquí, el haber conocido a mucha gente, el haber conocido a muchos luchadores, relacionarme con ellos, conocerlos, tratar al público, ¿sí? Y oír los aplausos, según los aplausos, como dice la canción, esos son los que me voy a llevar, porque es el oído. Así es. Pero hablando de cosas físicas, algún recuerdo que tenga, hablábamos justamente hace rato de esta situación de la máscara del santo. ¿Usted conserva ese tipo de cosas? No, fíjese que no las conservo, porque no se piensa en ese momento y hay gente que se acerca, oye, regálame, piensa que uno se las regala. Así es. Me regalas estos programas, sí, llévatelos, me regalas, y va uno desprendiéndose de lo que uno considera valioso, ¿no? Claro. Ya cuando acuerda uno, ya se quedó uno sin esos objetos, que son Así cosas de ese estilo. Bueno, pues para mí realmente ha sido un gusto poder platicar con alguien como usted, con un personaje, porque así es dentro de la lucha libre. Y bueno, pues algo que usted quiera agregar, señor Ricardo Bjorneri. Pues, como siempre, agradezco la presencia de ustedes que vienen desde fuera y que conservan el interés en este local. Entonces, que no pasamos desapercibidos aún después de tantos años, ¿verdad? Que seguimos aquí y que pues seguiremos mientras haya oportunidad. Claro. Y con la cooperación de ustedes, que sin ella pues no podríamos estar como nos gustaría. Y yo me atrevería a preguntarle por último, digamos que todavía hay esperanza de que, digo, porque las arenas desafortunadamente van desapareciendo, todavía hay esperanza de vida por mucho tiempo para la Arena Afición de Pachuca. Pues esperemos que sí. No me puedo contestar yo esa porque Claro. es una respuesta que como creyente pues, depende no de mí, sino depende de un ser superior. Y si Él lo permite, pues aquí sí. Y nos permite también seguir a nosotros, pues aquí estaremos. ¿Qué siente usted por este inmueble? Pues muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de gratitud, de cariño también, ¿no? Aquí me formé, de aquí formé a mis hijos también, entonces, pues agradecimiento y el deseo de estar donde yo quise estar. Claro. Llega usted a sentarse, llega a usted a tener esos momentos de a lo mejor poder sentarse como ahorita está sentado usted en una butaca y a lo mejor rememorar pues esas vivencias, esos recuerdos. Pues tal vez no me siento, no me paro aquí atrás, ¿sí? Claro. Y desde ahí veo, y ahí me evoco al señor Flores, que él hacía eso también, ¿no? Entonces, al hacer lo que él hacía, pues yo siento su presencia, ¿no? Y que me dice y que todavía me guía. Claro. Bueno, pues dicen por ahí que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero bueno, insisto, yo le agradezco este tiempo que nos ha brindado y bueno, pues muchas gracias.